noches Julián, buenas noches Diego, lo mismo para todo el personal en cabina y para todos ustedes, queridos oyentes, un saludo muy especial. La noche de hoy, primero que todo, me agrada muchísimo estar con todos ustedes esta noche. En esta oportunidad vamos a continuar hablando de todo lo que es el tema de los trastornos adictivos. Por eso es necesario entender de que estos trastornos, estos desórdenes adictivos pueden ser tanto a sustancias o a situaciones que no son químicas como tal. Habíamos visto un poco lo que es la adicción al juego y hoy vamos a ver un poco todo el tema de lo que es la adicción a personas. Como tal tenemos que entender muy bien una serie de términos que se hacen absolutamente importantes para no confundirnos. Estas confusiones también se presentan mucho en algunos profesionales de salud que confunden los términos codependencia, con dependencia, con paradependencia, y por ello es importantísimo que nosotros hagamos claridad de término. Cuando hablamos de una adicción a personas, básicamente debemos entender como un desorden en la conducta de una persona que lo hace prácticamente consumir personas, sin esto tener que ver nada con el tema sexual. De manera tal que para hacer esta claridad vamos a llegar de dónde vienen todas estas palabras que nosotros hemos oído constantemente como la codependencia. El término codependencia básicamente fue acuñado por las esposas de los alcohólicos anónimos en los años 80 y se crearon los grupos de codependientes anónimos. Básicamente este grupo eran los Al-Anon, que eran los parientes de los alcohólicos anónimos. Ellos fueron encontrando que dentro de todo este parentesco, este sostenimiento de una relación que muchas veces es destructiva, es lacerante, es hiriente, mucho dolor y mucho sufrimiento. De ahí es que se acuña el término filopatía en todos estos temas que estamos hablando hoy. Filo de la raíz amor y patía, que puede significar básicamente enfermedad o sentimiento, pero realmente del griego procede de pateia, que significa sufrimiento, de manera tal que es sufrimiento por el amor. Cuando nosotros estamos viendo que sufrimos por el amor, de hecho, en todo momento y todas las personas que hemos sostenido una relación afectiva, pues hemos sufrido por el amor. Lo que sucede es que la persona que padece esto está sufriendo prácticamente de una manera permanente. Básicamente, la dialéctica fundamental es una paradoja entre el estar cerca y estar lejos, ya que cuando la persona está lejana, quiere afianzarse, y cuando está cercana se quiere distanciar. Entonces vemos cómo esta paradoja del afianzamiento y el distanciamiento hace las relaciones absolutamente inestables y las personas pues pierden completamente sus niveles de asertividad, entran en ira muy fácil, pierden la objetividad y empezamos a ver que se presentan muchísimas defensas primarias y secundarias, como la externalización de que todo lo malo está por fuera de la persona. Entonces está también la negación, que niegan que la persona tenga problemas. Vemos la justificación, que están justificando las acciones de la persona. Entonces estamos viendo de que en la evolución de estos términos, muchos psicólogos norteamericanos empezaron a hablar mucho de codependencia sin que nada tuviera que ver con los trastornos adictivos. De ahí entonces se van creando también a través del mismo lenguaje los alcohólicos anónimos, los grupos ya de codependientes anónimos como tal, que son diferentes a los de Al-Anon, que son personas que sufren por las relaciones afectivas, sin que esto tenga que ver absolutamente nada con las dependencias químicas o no químicas. De ahí nosotros estamos viendo que también dentro de todo este grupo de codependencia, o codependence en inglés, encontramos el grupo de los paradependientes. Los paradependientes son un cuadro típico de personas que se crían con padre y madre adictos, o padre o madre adictos, o con muchísimas tensiones parentales. Entonces estas personas van generando muchas inseguridades, muchos temores, de manera tal que empezamos nosotros a entender claramente
que el codependiente como tal también es diferente al trastorno por dependencia afectiva y emocional. El codependiente como tal es una persona que por ley establece y sostiene relaciones afectivas con un par social inadecuado y es un par social por debajo, a diferencia del trastorno por dependencia afectiva y emocional. Ambos tienen una profunda idealización de la persona hacia quienes son dependientes y la gran diferencia está en que el codependiente no hace transferencia total de responsabilidades y decisiones y la persona con trastorno por dependencia y afectiva y emocional hace la transferencia de sus responsabilidades y decisiones a un tercero. Entonces, nosotros hemos visto casos tan críticos como el de una persona que no elige qué carrera estudiar, incluso de niñas o muchachos que obligatoriamente tienen que decirle a papá y a mamá cómo se visten. Entonces, están transfiriendo sus gustos, sus decisiones y sus responsabilidades, porque la persona que hace esa transferencia de responsabilidades empieza a generar un cuadro patológico en donde el abastecimiento de la propia cotidianeidad, ¿sí?, lo transfiere a otra persona, no solo la propia cotidianeidad de techo, de vestuario, de comida, sino también de autoestima. Si está con esa persona, su autoestima está bien. Si es aprobado por la otra persona, también está bien. Entonces nosotros jamás podemos descuidar, por ejemplo, todo esto de las necesidades somáticas o las necesidades neuróticas de afianzamiento hacia personas, la necesidad neurótica de aprobación y reconocimiento. Entonces, el codependiente como tal establece estas relaciones que son somáticas, no puede parar la relación, establece esas relaciones con el par social absolutamente por debajo. Entonces esta persona va a sufrir. Tenemos el caso, por ejemplo, de personas que tienen un profundo vacío interior y compran amor a través de prostitutas, de consumo de prostitutas, y aparentemente se han enamorado de estas prostitutas de manera tal que empiezan a sufrir tremendamente porque bien sea de manera racional o irracional se sienten traicionados constantemente. Entonces, todo esto obedece a una muy pobre autoestima. Como la persona no se quiere, no se acepta, obligatoriamente necesita una tercera persona que lo esté aprobando, que lo esté queriendo y lo esté amando. De manera tal que nosotros empezamos a ver que esa pulsión en la afectividad en el codependiente y en el trastorno por dependencia afectiva y emocional tiende a desorganizar completamente las dinámicas socioafectivas. Cuando una persona realmente quiere tener su vida afectiva en orden, debe proceder a organizar muy bien su pulsión en la afectividad. La primera pulsión en la afectividad es el amor hacia sí mismo, el verdadero amor hacia sí mismo. Y obviamente esto empieza por la aceptación. Entonces nosotros vemos que el codependiente no acepta a la persona que dice amar. Nosotros vemos, por ejemplo, muy frecuente en madres y padres de un adicto, no lo aceptan, no lo quieren, quieren cambiarle absolutamente todo y por esa razón pues empiezan a entrar en un profundo desequilibrio. De esta manera pues nosotros empezamos a entender de que la resignificación afectiva se basa en darle un nuevo significado de importancia y jerarquía a la pulsión en mi afectividad. Es decir, que en segunda instancia, en la segunda dinámica socioafectiva, básicamente es ese voltaje, esa pulsión en mi afectividad debe ser hacia pareja e hijos, las personas que lo tengan. Es decir, que el segundo orden jerárquico de la pulsión afectiva es hacia la pareja. Cuando vemos que hay todo este fenómeno de la filopatía, bien sea de la codependencia, el trastorno por dependencia afectiva y emocional, la persona tiende a darle más importancia a la pareja que a sí mismo. Entonces de ahí viene el famoso dicho que se quita los ojos para dárselos al que ya los tiene. Entonces en todo este lenguaje, para sostener una relación afectiva, el codependiente hace demasiadas concesiones en su frontera social
y al hacer estas demasiadas concesiones, más se le empobrece su autoestima y empieza más el frenesí, todo movido por un temor cuasi psicótico al abandono real o imaginado. Nosotros vemos que en el codependiente casi siempre hay tiranización en el padre, hay padres abandónicos, situaciones de adopción, situaciones de orfandad, desprovisión de afecto, y pues el niño se va criando con esa propia inseguridad que tiende, a través del desarrollo de esa necesidad neurótica de aprobación y reconocimiento, establecer demasiadas concesiones. Lo primero que debe hacer el codependiente es ser absolutamente objetivo. Si esta relación realmente es una relación de crecimiento, si me está haciendo bien o me está haciendo mal. Realmente la persona debe imponer sus propios sentimientos a los del prójimo y debe empezar a aprender a fijar límites. Los límites los debemos entender como la frontera social y empezar a abandonar todos esos temores al abandono real o imaginado, que la situación de verse solo, en soledad, es el motor que va llevando al codependiente realmente a hacerse adicto a personas. Entonces la persona literalmente consume a otra persona. Las relaciones codependientes, excepto a que tengan un vínculo familiar, un vínculo filial, padre-hijo, hijo-padre, entre hermanos, tienden a ser muy esporádicas, es decir, el codependiente establece las relaciones y estas relaciones, al ser tan inestables, son relaciones que per se van a acabar rápido, máximo duran 1 año, 2 años. Entonces estamos viendo que la persona empieza a consumir literalmente a personas con la creencia de que esa persona le va a brindar la estabilidad, le va a brindar la tranquilidad, y es un gran error porque la propia estabilidad nosotros la buscamos dentro de nosotros mismos. Entonces nosotros estamos viendo que en el desarrollo del trastorno por dependencia afectivo y emocional, nosotros como padres le hacemos un gran mal a nuestros hijos ya cuando tienen 23, 25, 30 años y aún siguen a nuestro cuidado, porque nosotros debemos enseñarles a salir de casa y a no resolverles los problemas. Si nosotros queremos tener un hijo que desarrolle un trastorno por dependencia afectiva y emocional, somos entonces padres que le resolvemos sus problemas, que si hacen un hueco se lo tapamos. Entonces ellos no van a sentir la necesidad de resolver sus propios problemas, y ahí es donde nace la transferencia. En medio de toda esta transferencia de obligaciones, de responsabilidades y decisiones, pues se van desarrollando síndromes psicológicos muy adversos, como el síndrome de Peter Pan, que es el del adulto ya, bien sea hombre o mujer, que no sale de casa, tiene 30, 32 años, siente terror de generar una relación absolutamente seria y se va incapacitando y no produce, no trabaja, de manera tal que esta persona cada vez va a ser más pobre la autoestima, ve que sus coetáneos salieron adelante, empiezan a trabajar, empiezan a producir, se casaron, tuvieron hijos, y se va viendo cada vez como un rezago defectuoso de la propia familia y de la propia sociedad, lo que le va generando una profunda frustración. Entonces, nosotros estamos viendo de que el trastorno por dependencia afectiva y emocional tiende a ser muy sumiso. En cambio, el codependiente oscila entre una dinámica perversa de sumisión y agresión. Cuando está en culpa, está sumiso, y cuando está en la otra cara de la moneda, está agresivo, está demandante, está exigente, y en una política de que le quiere hacer profundos cambios hacia la figura, hacia la persona hacia quien es codependiente. Entonces, realmente ahí no hay amor verdadero, porque la persona en el fondo no acepta a la persona hacia quien es codependiente. Dentro de todos los términos a nivel neurobiológico, nosotros vemos que cuando hay una codependencia de segunda dinámica es altamente adictiva, porque se están generando oxitocina, que es el neurotransmisor que nosotros recibimos en la leche materna, lo secretamos cuando nos sentimos importantes, cuando nos abrazan, cuando tenemos relaciones afectivas, y cuando tenemos sexo involucrado dentro de esa relación vamos a secretar dopamina. Entonces ese matrimonio de neurotransmisores de dopamina y de oxitocina es altamente adictivo. Realmente cuando nosotros vemos que una persona logra resignificar una relación codependiente, que logra ponerle fin a esa relación codependiente, va a sentir una abstinencia supremamente dolorosa,
Uno, por los niveles de neurotransmisores, la persona se siente vacía, se siente sin vida y siente esa obsesividad de que tiene que buscar a esa persona de una manera completamente frenética, con el agravante de que no sabe dónde está la persona y casi siempre viene ese sufrimiento de ese temor de que la persona estará con otra persona. De manera tal que nosotros vemos que en la codependencia se sufre muchísimo y es un desorden que se va desarrollando casi siempre con todos los trastornos adictivos. Cuando hablamos de una codependencia como tal, nosotros debemos entender de que básicamente en los Estados Unidos, a raíz de una obra literaria de Sharon West-Schneider, donde involucra todas estas patologías en un solo término, codependencia, pues se van confundiendo un poco los términos, pero realmente nosotros debemos hacer una distinción muy clara entre el trastorno por dependencia afectivo y emocional, donde la persona idealiza al contradependiente de manera tal que le transfiere sus decisiones, le transfiere sus responsabilidades y en vez el codependiente es una persona que se basa básicamente entre la sumisión y la agresión. Es decir, que idealiza a la pareja o la villaniza, es decir, o es la peor o es la mejor. Porque básicamente dentro de las defensas primarias nosotros vemos en el codependiente un pensamiento por partición, que es un pensamiento dicotómico: si algo está mal, todo está mal, y realmente solo ve blancos o negros en su pareja, o sea, la persona hacia quien es codependiente. Por lo tanto, para la liberación de todo este trastorno codependiente, la persona debe ser muy objetiva, desarrollar pensamiento asertivo, analizar de una manera completamente objetiva a su pareja y realmente romper toda idealización y toda villanización. Realmente de salirse un poco del lenguaje de ver a la persona completamente perfecta o completamente imperfecta y verla como un ser humano. Ya entonces nosotros empezamos a ver cómo el trastorno por dependencia es muy frecuente en los adolescentes, precisamente por la marcada necesidad neurótica de aprobación y reconocimiento. Casi todas las adicciones realmente empiezan por presión social. Nosotros los seres humanos tenemos una pulsión innata dentro de nosotros mismos, que es la de formar parte. Nosotros somos animales sociales que queremos formar parte de un grupo, queremos formar parte de familia, y en la adolescencia, cuando se fracturan los ideales del pubertino, que ha idealizado completamente a papá y a mamá, se fractura la idealización de los progenitores y se incrementa la idealización hacia la cuarta dinámica socioafectiva, que son los amigos. Entonces el adolescente empieza a idealizar completamente a sus amigos, quiere formar parte de un grupo, idealiza completamente a ese grupo y ese grupo va a empezar a ejercer presión, si es una mala elección, de consumo de drogas, consumo de sexo insano, obviamente. Entonces la persona pues empieza a hacer demasiadas concesiones y sus estructuras personales empiezan a erosionarse, de manera tal que empezamos a ver cómo la persona entra en estado de desrealización, se conecta de una percepción completamente objetiva de sí mismo y de sus entornos, y por ello pues vienen a traer una cantidad de problemas. Es un problema de primer orden, es un problema que es primario, aun cuando la codependencia, cuando hay trastornos adictivos, es secundaria el trastorno. Realmente pues el trastorno por dependencia afectivo y emocional es un desorden primario que va produciendo otra cantidad de desórdenes, casi todos ellos derivados hacia los trastornos de ansiedad, trastorno de personalidad pasivo-agresivo, trastorno de personalidad evitativo, que casi siempre el evitativo y el por dependencia emocional vienen de la mano. De manera tal que así vamos entendiendo la noche de hoy un poco lo que son las relaciones socioafectivas sanas y básicamente estos términos que nosotros oímos constantemente: codependiente, trastorno por dependencia afectivo y emocional, paradependiente, y haciendo pues claridad de términos hemos hablado algo de cómo no producirlo en nuestros hijos y en caso de que lo podamos padecer en este momento, brindar los signos, las señales de alerta para poder entrar en una resolución de un probable desorden afectivo y emocional. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo, director de Centro de Clínica Función Futuro. No duden
en llamarnos para cualquier tipo de duda, interrogante que tengan en tratamientos para los trastornos adictivos, para todo tipo de adicciones químicas y no químicas, para patologías duales. Y recuerden siempre que todas estas charlas de psicoeducación son absolutamente necesarias para que nuestros hijos y nosotros mismos llevemos una mejor calidad de vida. No olviden que la prueba de detección es la mejor manera de prevención del consumo de drogas en casa. Muchísimas gracias, no lo olviden, 774-6022 en Bogotá. Recuerden, 774-6022. Muchísimas gracias.